etcétera, van a proponer entonces un enfoque geopolítico crítico, retomando la idea de la integración soberana, como parte de un proceso geopolítico de reorganización de América Latina en el contexto de la geopolítica mundial. Eh, por lo tanto, es un análisis que surge no apenas a partir de la academia, sino también a partir de los espacios de gobierno y de elaboración de políticas públicas, e inclusive a partir de los propios movimientos populares que de alguna manera se articulan y se reorganizan en el contexto de una recuperación, una retomada de la visión integracionista en el continente. Y aquí podríamos identificar una cuarta línea de análisis que la podríamos denominar la geopolítica de los recursos naturales. Es decir, la identificación en un nuevo momento analítico de un viejo problema para el continente latinoamericano, de que existe una disputa global por recursos naturales estratégicos, y aquí la condición de estratégico depende de la demanda de estos recursos naturales, sean recursos hídricos, minerales metálicos, no metálicos, fuentes de energía primaria, la demanda de la economía mundial en relación a estos recursos naturales, porque estos están ligados a nuevos ciclos tecnológicos y nuevos ciclos industriales. Entonces podemos pensar, por ejemplo, la importancia que tienen algunos minerales críticos en las industrias de bajo carbono, que hacen parte de los proyectos de descarbonización de la economía mundial y transición energética. Entonces, la idea es que, a partir de este enfoque, es que esta disputa global por recursos naturales estratégicos organiza los intereses de regiones y países y potencias en el mundo, y nuestra región ocupa un lugar central porque en nuestra región se abrigan reservas importantísimas de eh, parte importante de estos recursos naturales estratégicos para los nuevos ciclos tecnológicos e industriales. Y que tanto Estados Unidos como Europa consideran que el acceso a estos recursos naturales constituyen una garantía de la seguridad nacional, y por lo tanto, al estar ligados a seguridad nacional, son capaces de movilizar toda la fuerza del poder del Estado, desde la diplomacia, el comercio, la economía, la colaboración científica, tecnológica e inclusive la dimensión militar, la fuerza militar. Lo que ocurre es que en todos los casos, estos recursos naturales estratégicos, de los cuales depende la seguridad nacional de algunas potencias centrales, están fuera del territorio continental y de ultramar de estas potencias, principalmente en América Latina y fundamentalmente en América del Sur. Por lo tanto, acceder a estos recursos naturales significa una ocupación territorial, y esta ocupación territorial tiene un conjunto de instrumentos en este rango que acabamos de mencionar, desde lo diplomático hasta lo militar, para garantizar el acceso y gestión de estos recursos naturales. Entonces, en este contexto, lo que se coloca es la necesidad de una visión soberana en relación a la gestión de estos recursos naturales y continental. Por lo tanto, necesariamente en el contexto de procesos de integración regional que fortalezcan las capacidades de gestión soberana de cada uno de los países, pero además que sirvan, como lo decía el ex canciller de Brasil y actual asesor de la presidencia en política externa, Celso Amorín, la unidad de América Latina es el mejor instrumento de disuasión frente a intereses extracontinentales en relación a los recursos naturales que nuestra región posee. Entonces, esta línea analítica toma bastante cuerpo en la Unión de Naciones Suramericanas. Y en el 2012, en noviembre del 2012, la reunión de jefes y jefas de Estado y de Gobierno de UNASUR, que fue en Lima, cuando el Perú ocupaba la presidencia pro tempore,
decide y encarga al secretario general de UNASUR en aquel momento, Ali Rodríguez Araque, que inicie un proceso de debates, seminarios, reuniones, investigaciones científicas para avanzar a la elaboración de una estrategia de aprovechamiento de los recursos naturales para el desarrollo integral de los países de UNASUR. Entonces, esta estrategia, la aprobación de esta tarea, la Secretaría General de avanzar en la elaboración de esa estrategia, genera un diálogo muy intenso entre academia, gestores públicos, movimientos populares, y se realizan una serie de reuniones transversales con todos los consejos ministeriales de la UNASUR, que llegaron a ser 12 consejos ministeriales, acompañando más o menos la división de ministerios en cada uno de los países, economía y finanzas, cultura, educación, infraestructura, etcétera, y el Consejo de Defensa, que fue suramericano, que fue uno de los que más avanzó en la formulación de elementos nuevos y una quiebra de paradigma importante en relación a la defensa y la relación con los vecinos de cada uno de los países de UNASUR, que voy a destacar en algunos minutitos. Entonces, todos esta gran movilización intelectual y política marcó un momento importante en la región y de alguna manera permitió el desarrollo de este enfoque de la geopolítica de los recursos naturales. No es un enfoque nuevo, pero es un enfoque que coloca un nuevo repertorio, una nueva agenda de análisis y de investigación, donde se analiza los bienes comunes, los recursos naturales, no apenas como materias primas o como el mercado financiero, al mercado financiero le gusta llamar commodities, sino también como la base para procesos de industrialización y por lo tanto ligados a ciclos tecnológicos, sea en desarrollo o emergentes, que van a dar y van a alimentar de alguna manera nuevos ciclos industriales y en un enfoque que priorizaba la conformación, la creación de cadenas regionales de valor y cadenas regionales de suministro. Entonces, podríamos decir que el análisis geopolítico desde esa perspectiva estaba muy relacionado a una cierta visión soberana de desarrollo y a una cierta visión de gestión estratégica de estos recursos naturales en el contexto de una amplia disputa a nivel global. Autores como Álvaro García Linera, que publica un trabajo sobre la Amazonía en el conjunto de tensiones entre desarrollo nacional, desarrollo local, desarrollo regional, la Amazonía como ecosistema complejo continental, y al mismo tiempo el debate con un nuevo ambientalismo que de alguna manera critica el extractivismo de manera muy profunda y por lo tanto exige exige una nueva relación hombre-naturaleza donde una otra forma de desarrollo pueda ser contemplada en el contexto de estos análisis, ¿no? Entonces, el libro de García Linera es muy interesante porque surge en un momento de conflictos medioambientales en Bolivia y plantea exactamente un análisis en el contexto de estas tensiones epistemológicas y estas tensiones políticas. O la obra reciente de Atilio Borón, que va a pensar la geopolítica en relación a los recursos naturales, o digamos, otro conjunto de autores que van a desarrollar y profundizar este enfoque y que en este momento han producido una densidad no solamente analítica, sino que de estudios y de temas nuevos que están marcando gran parte de los análisis geopolíticos contemporáneos. Y se han
se han adensado no apenas en el ámbito académico, sino también en este momento incluyen de manera muy fuerte las reflexiones a partir de los propios movimientos sociales y los movimientos populares en América Latina. Entonces vemos hoy en día la reproducción de seminarios, conversatorios, espacios de reflexión colectiva en estos tres ámbitos: academia, gestores públicos y política, y movimientos populares. Como parte de este proceso surge una línea analítica que va a pensar la geopolítica ambiental como el espacio de construcción de un discurso desde el norte que encuentra muchas fragilidades si se asume una postura crítica desde los intereses del sur. Entonces, el debate geopolítico ambiental como un espacio de disputa, no solo de paradigmas, sino también de visiones que tienen que ver con contradicciones entre la visión de los países del norte, de las economías centrales y los países emergentes. Un trabajo muy importante en esta línea de análisis es el de Fernando Estensoro, un científico social chileno que está localizado en la Universidad de Santiago de Chile y que viene produciendo varios libros y artículos y análisis sobre esta dimensión analítica de la geopolítica ambiental crítica. Como sexta línea que forma parte de esta densidad de análisis de la geopolítica crítica latinoamericana, podemos resumir como el ambientalismo o la ecología política que se articula con el pensamiento decolonial, que tiene como uno de sus principales, digamos, formuladores, quizás su fundador como escuela política, Aníbal Quijano, pero que luego se va a desdoblar en una multiplicidad de debates, de reflexiones y de autores que van a trabajar este tema. Entonces, la ecología política ligada al pensamiento decolonial, que van a producir una crítica muy fuerte al extractivismo y en algunos casos en relación a cualquier forma de extracción, y aquí tal vez tenemos como desafío una conceptualización del extractivismo como fenómeno económico, social y político, y aquel uso de la naturaleza, de los recursos naturales para los desarrollos soberanos nacionales. Entonces, ¿qué cosa es extractivismo y qué se enmarca más bien dentro de una gestión soberana de recursos naturales? Creo que esto es parte de un debate político muy intenso en el momento actual y que nos coloca frente al desafío de una elaboración conceptual y teórica, una reelaboración conceptual y teórica de cara a los desafíos contemporáneos. Esta corriente de análisis va a colocar la necesidad de una nueva relación hombre-naturaleza, es decir, lo que tenemos como paño de fondo aquí es la recuperación de la filosofía de los pueblos originarios del bien vivir, del buen vivir, Sumak Kawsay, Sumak Kayama, y que tuvo expresiones importantes inclusive en políticas públicas estratégicas, como es el Plan Nacional del Buen Vivir de Ecuador, que reconociendo que está fuera de esta visión analítica de la crítica al extractivismo, el ambientalismo y la ecología política, pero que recupera la filosofía del buen vivir como elemento central para pensar una estrategia de desarrollo nacional de Ecuador, no para el periodo del primer gobierno o el segundo gobierno de Rafael Correa, porque es con Rafael Correa que surgen estos planes nacionales del buen vivir, sino que piensa Ecuador a lo largo del siglo XXI. Yo creo que tal vez sea uno de los planes estratégicos más avanzados que nuestra región tuvo en la primera onda progresista de América Latina, y que colocaba cambios estructurales. O el eje principal de estos planes estratégicos del buen vivir era el cambio de matriz productiva, es decir, que el Ecuador debería dejar de ser un exportador de materias primas, sabidamente un exportador de petróleo, por ejemplo, para convertirse en un país que invirtiera macizamente en ciencia y tecnología y, por ejemplo, transitara de una economía primario exportadora para una economía donde la ciencia y la tecnología tuvieran un eje central para, por ejemplo,
desarrollo de nuevos campos económicos como la biotecnología. Ecuador, vale recordarlo, teniendo menos del 1% del territorio, de la superficie territorial de Brasil, tiene la misma concentración de biodiversidad que Brasil. Entonces, a partir de estas condiciones específicas de Ecuador, transitar hacia una economía del conocimiento, ¿no? Y desde 2022, esta corriente de análisis de geopolítica crítica en la región de alguna manera está articulado un esfuerzo político bastante importante, que es la elaboración y la articulación a nivel continental del Pacto Ecosocial del Sur, que es lanzado en julio del 2022 y que articula gran parte de estos intelectuales, activistas, ambientalistas, formuladores de esta visión desde la economía, de la ecología política y la decolonialidad. En todo caso, lo que podríamos decir es que lo que nos plantea el pensamiento geopolítico crítico en América Latina es una agenda de análisis extremadamente amplia, extremadamente importante, caracterizado por enfoques interdisciplinarios, transdisciplinarios, de una riqueza conceptual, de una riqueza analítica, que hacen de este pensamiento muy importante para pensar un pensamiento crítico global. Y parte de esta nueva agenda emergente que el pensamiento crítico el pensamiento geopolítico crítico nos trae en los últimos años es, por ejemplo, un análisis de las relaciones sur-sur y norte-sur en el contexto de los cambios del sistema mundial contemporáneo, o la crisis climática y los temas ambientales desde la perspectiva de la disputa de intereses geopolíticos a nivel planetario y el papel que América Latina juega en ese proceso, o el análisis de la presencia permanente de la disputa por recursos naturales estratégicos en la reorganización de los intereses geopolíticos e inclusive los frentes de guerra, ¿no? Entonces, por ejemplo, la guerra contra el terrorismo que Estados Unidos coloca en la agenda global desde el 2001, o más bien desde el 2002 con la invasión a Afganistán y lo que se vino en los años posteriores, tienen que ver con un proceso de militarización de los territorios a partir de la necesidad de acceder a recursos naturales estratégicos, en este caso la fuente de energía primaria fósil, el petróleo y el gas de la región del Medio Oriente. Y algunos otros temas importantes como los territorios en este sentido complejo que ya colocaba Milton Santos y que abre toda una tradición analítica en la región, y los conflictos sociales y medioambientales como parte de todo este proceso global. Entonces, lo que vemos aquí son aproximaciones, enfoques, elaboraciones teóricas desde una perspectiva holística de entender el sistema mundial, la economía mundial, la geopolítica global como parte de un único proceso donde la región tiene un papel, tiene un lugar, tiene una articulación, y es exactamente la relación América Latina y sistema mundial en el contexto de esta geopolítica que forma parte del conjunto de análisis que están reproduciéndose, enriqueciéndose y adensándose en este campo del pensamiento geopolítico crítico en América Latina. Lo que voy a hacer en este momento es compartir algunas indicaciones de bibliografía. Preparé aquí una presentación rápida sobre eso, para quien esté interesado en profundizar en este tema. Entonces, citamos José de Castro. Aquí tienen ustedes la publicación de Geografía del Hambre, Geografía da Fome, el dilema brasileño, pan o acero. Este libro publicado en 1946. Aquí yo coloqué la carátula de la edición de Civilización Brasilera del 2008, es la 9ª edición. Y el otro texto, Geopolítica del Hambre, que fue publicado en 1951. Teutónio dos Santos,
tenemos dos textos que me parece que son importantes para comprender este enfoque dentro del pensamiento geopolítico crítico. Teoría de la dependencia, balance y perspectivas, donde él va a hacer una sistematización de cómo surge la teoría de la dependencia en diálogo y en crítica a qué otros enfoques teóricos, cuáles son las formulaciones teóricas principales de la teoría de la dependencia, de sus diferentes corrientes, y cuáles son los desafíos para pensar las nuevas relaciones de dependencia que se plantean a partir de fines del siglo XX y comienzo del siglo XIX, que tienen que ver con procesos como, o que derivan en procesos como integración regional, como una disputa en los enfoques de la integración regional, en la relación de América Latina con los nuevos centros de poder, etc. Me pareció interesante porque uno de los autores de esta corriente de pensamiento elabora una sistematización muy didáctica, muy organizada de lo que es la teoría de la dependencia en el contexto de los debates geopolíticos contemporáneos. Y un libro clásico del mismo autor, Imperialismo y Dependencia, que tal vez va a colocar elementos centrales de lo que fue esta dimensión de crítica a un modelo imperial, del imperialismo estadounidense en la relación de dependencia y la constitución del capitalismo dependiente en América Latina. Este libro fue publicado en 1978, Imperialismo y Dependencia, pero ustedes podrán encontrar trechos tanto de teoría de la dependencia, balance y perspectivas, como imperialismo y dependencia, en una selección de textos o obras reunidas en 2 volúmenes que Claxo publicó sobre de la obra de Teutónio Santos y que está disponible en el repositorio virtual en PDF, como ustedes saben, de libre acceso. De Milton Santos, recomendamos este libro por otra globalización. Aquí tienen ustedes la edición en portugués. Esta es la edición de la editora Record del año 2000. Y Claxo publica parte de este libro en un texto que lleva el mismo título y que fue coeditado con la Universidad de San Pablo, publicado en el 2022, también en el repositorio virtual de Claxo. Anester Ceseña, este libro clásico de Hegemonía, Emancipaciones y Políticas de Seguridad en América Latina, publicada en el 2008, y el libro que ella organiza en el 2005, Hegemonías y Emancipaciones en el siglo XXI, donde tal vez tenemos un panorama más rico de la corriente de pensamiento que ella va de alguna manera a liderar, con la participación de varios autores sobre el tema de las hegemonías y emancipaciones y desde ese enfoque de la geopolítica ligada a cuestiones de militarización de los territorios e intereses hemisféricos de Estados Unidos en el continente que ella va a trabajar. Este libro de Juan Ramón Quintana, Un siglo de intervención de Estados Unidos en Bolivia, de 1900 a 2000, es extremadamente interesante porque hace una recopilación a partir justamente de que el gobierno de Evo Morales tiene acceso a los cables y a información de Estado, que no era, digamos, información secreta de Estado de todo este periodo. Por lo tanto, tiene una fuente documental muy fuerte. Juan Ramón Quintana y su equipo van a publicar este libro de 7 volúmenes, donde van a hacer un mapeamiento de la injerencia de Estados Unidos en la región, justamente a partir de conseguir el acceso, la gestión y la apropiación de recursos naturales estratégicos en Bolivia para su economía y para su desarrollo nacional. Para comenzar, por la disputa en relación al estaño, que era un mineral extremadamente estratégico a inicio del siglo XX y que tenía en Bolivia reservas importantísimas a nivel global. Recomiendo mucho este texto porque es un texto que va a plantear un análisis teórico a partir de un estudio empírico de caso muy profundizado, ¿no? Y con fuentes primarias de gran importancia y gran relevancia. Si no me equivoco, este libro también fue publicado integralmente por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, por lo tanto, quien esté interesado lo puede acceder gratuitamente en PDF.
Este es el libro que mencionábamos de Álvaro García Linera, Geopolítica de la Amazonía, Poder Hacendal, Patrimonial y Acumulación Capitalista, publicado por Ediciones de la Vicepresidencia de Bolivia en el 2013 y también está disponible en PDF. Este libro de Carlos Walter Porto González, que es uno de los discípulos de Milton Santos y que va a profundizar este enfoque de complejidad de los territorios y reorganización de los territorios a partir del fenómeno de la globalización. El título es Globalización de la Naturaleza y Naturaleza de la Globalización, publicado por Civilización Brasilera en el 2006. Y además me gustaría hacer un homenaje a Carlos Walter Porto González, geógrafo, profesor de la Universidad Fluminense, un querido colega que nos deja una obra tan importante, tan profunda y que, bueno, falleció hace pocos días aquí en Brasil. Este es el libro de Fernando Estensor, uno de los libros de este enfoque de la geopolítica ambiental crítica. La geopolítica ambiental global en el siglo XXI, los desafíos para América Latina, publicado en el 2019 por Editorial RIL en Santiago de Chile, y otros libros más que forman parte del enfoque que él viene trabajando. Bueno, este libro dudé un poco en citarlo, pero creo que no puedo dejar de hacerlo. Recursos naturales y la geopolítica de la integración sudamericana. Fue un libro que primero se publicó como un artículo de un proyecto de investigación del Instituto de Pesquisa Aplicada, el IPEA, en Brasil, que es un instituto articulado a la presidencia de Brasil. Este artículo fue publicado en el 2009 o 10 tal vez, y luego en el 2012 ya publicamos el libro con, en fin, mucho más extenso. Y creo que ha tenido una cierta influencia en este enfoque, la geopolítica de los recursos naturales. Fue publicado en 6 ediciones diferentes en español en América Latina, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, en Perú, en fin, y que, bueno, aporta esta corriente de pensamiento. Bueno, sé que la clase fue un poco, digamos, amplia, tal vez duró un poquito más de lo esperado, pero creo que prepararla me hizo ver cuán importante es el desafío de comenzar a pensar de manera más sistemática estos aportes del pensamiento geopolítico crítico en América Latina y sobre todo empezar a ver la influencia que estos enfoques de geopolítica crítica han tenido no solamente en la construcción de las ciencias sociales en su conjunto, sino también en la política de los estados en algunos momentos de gran ascenso de las fuerzas progresistas y las fuerzas de izquierda. El último fue esta primera onda progresista del siglo XXI, pero también tenemos, por ejemplo, todo lo que fueron la acumulación de los gobiernos de izquierda en los años 60 y 70, interrumpidos abruptamente por los golpes de Estado. Esta clase está yendo al aire exactamente el 11 de septiembre, el lunes 11 de septiembre, cuando se conmemora o se recuerda los 50 años del golpe de Estado de Pinochet en Chile, que fue tal vez uno de los procesos más violentos de contención de un avance importante de las fuerzas sociales, no solamente en Chile, sino también en todo el continente, que proponían una vía hacia el socialismo, desde, en el caso de Chile, una vía pacífica para el socialismo y que fue tan violentamente interrumpido por el golpe de Pinochet y de alguna manera la memoria, recuperar la memoria, mantener la memoria para que este sea un capítulo cerrado en América Latina y fenómenos y procesos como estos nunca vuelvan a ocurrir. A pesar de que sabemos muy bien que en este momento tenemos la gran amenaza de un resurgimiento neoconservador en la región que nos coloca desafíos importantes para pensar no solamente aspectos geopolíticos, sino también políticos y de la propia democracia en América Latina. Recomendación para los trabajos finales, tal vez sería interesante que algunos de ustedes puedan desarrollar
el trabajo final a partir de una profundización de algunos aspectos de lo que tenemos en América Latina como pensamiento geopolítico crítico. Creo que es un tema que hay que profundizar y seguramente quien decida enmarcar el trabajo final en este tema va a hacer una contribución y un aporte importante. Bueno, con esto damos por finalizada la clase 3. Un gran abrazo a todos ustedes desde Río de Janeiro.